Ongi de Torri, que quiere decir bienvenido. Ongi de Torri. Interesante como la señora hace aquí, miren las arepas delgaditas. Miren, quedan hermosas. Y ahí va la arepita a la plancha. Miren cómo quedan esas arepitas. Mira esa producción de arepa, ¿qué tal? Todo eso se va a editar. Bueno, ahora sí. ¿Y qué cultura les llama la atención? Venezuela, particularmente Cuba. Cuba, la cola que tiene es increíble. ¿Qué les gustaría probar? La arepa. ¿Por qué? ¿Qué creen que es la arepa? Pancito, relleno. Pancito relleno. ¿Alguno de ustedes ha comido arepa? ¿Y qué te Pero pareció? muy rica. ¿Con qué la comiste? Jamón y queso. Jamón y queso, la típica del desayuno de los venezolanos. Yo soy venezolano, ¿saben? Y van a comprar la arepa. Les recomiendo también los tequeños. ¿Saben qué son los tequeños? Las masitas esas rellenas de queso. Son como unos deditos de mozzarella, pero con harina de trigo. ¿Y qué les ha parecido el evento? Está bueno, está diverso, está muy bueno eso. Sí, claro, estamos hace ratito nomás. ¿Solo vinieron hoy o vinieron ayer, anteayer? ¿Y cómo se enteraron? Conocidos que vinieron, sí. Que nos dijeron, che, vengan, hay mucha cosa. Sabían que esto es el octavo, ¿no? Había escuchado. O sea, no han venido en los años anteriores. Yo sí vine hace mucho, cuando era chico. ¿Uno de ustedes ha viajado fuera del país? ¿A qué país le gustaría viajar? Cualquiera. Yo dije a ninguno, capaz no le gustaría y salir de la Argentina. A Chile. Y primero la periferia. Como para salir de algún lado. Japón. Uy, sí, Japón. Le estoy dando idea. Ninguno ha salido del país, ninguno. ¿Y tienen familiares fuera del país? ¿Qué nacionalidad más ven ustedes acá en Córdoba? Colombia y Venezuela. Colombia y Venezuela, pero eso es nuevo. Son los migrantes más nuevos que hay. Bolivia y Perú. ¿Y qué les parece tener nacionalidades acá sin que ustedes tengan que viajar a esos países? ¿De dónde son ustedes? ¿De acá? Córdoba. Bueno, vamos a seguir viendo. Gracias y espero que sigan disfrutando. Bueno, y uno de los stands que encontramos acá es el de Venezuela. Y me voy a meter acá de chismoso en este stand de Venezuela porque hay mucha gente haciendo cola. Me parece interesante que aquí la gente de Venezuela esté rellenando las arepas para toda esa gente que está en la cola. Y lo más interesante es ver a una de ellas en Liki Liki. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo están esas arepas? Divinas, vengan a comerlas. ¿De qué las tenemos? ¿De qué rellenos tiene? Bueno, ahorita a esta hora tenemos de peluda, jamón, queso, dominó, perico. Después largamos con la de pollo, que es lo que nos está quedando, porque nos quedamos sin producción. ¿Los pequeños también se acabaron? Ay, no, los pequeños están que se acaban, pero ya vamos a buscar más. ¿Y empanadas no tienen? Empanada de carne molida y jamón y queso. Mire, ¿qué te parece este evento tan grande? Es primera vez que participan, ¿verdad? ¿O no? Nosotros estamos participando en el 2017, ya con personalidad jurídica en el 2018 y bueno, es nuestro quinto. El evento ha crecido, Cada vez ha sido mejor. Mira, ¿y has vendido mucho todos estos días? ¿Qué expectativas tienen para hoy y para mañana? Bueno, yo hice producción para para todo el fin de semana y nos quedamos. Estamos haciendo producción nueva. ¿Y a los cordobeses les gustan las arepas? Les encanta, piden mucho la peluda, la reina pepiada, pero la reina pepiada está muy cara, así que decidimos no venderla este año. Mira, cuéntame, ¿cómo te llamas? Que no te pregunté. Daisy Lobo. Daisy, ¿y tú perteneces a un restaurante, a una asociación? ¿Por qué estás acá en este stand? Bueno, acá es importante aclarar que los que podemos participar acá son los que tenemos personalidad jurídica en todo el evento. Y también tengo mi emprendimiento de comida, que es Parchita Gourmet, pero acá estamos representando a la Asociación de Venezolanos en Córdoba. Pero igual ahí le vamos a dejar las redes de Parchita Gourmet, que ya yo se las dejé en el otro video. Igual también le voy a dejar las redes de la Asociación Civil Venezolanos en Córdoba. Mira, y veo curioso que hasta los chicos tienen una bandana blanca con pepitas rojas. ¿Por qué? Cuéntale a la gente que no sabe. Bueno, eso significa tiene la representación de la harina pan venezolana. La muñequita que aparece en la harina, ya después se la pongo por ahí. Y bueno, les deseo mucho éxito, vea, vamos a grabar un poquito por ahí el proceso, pero vengan a comer comida venezolana, porque la comida venezolana es bien sabrosa y la verdad que la comunidad venezolana es relativamente nueva en la migración y sobre todo acá en Argentina, a diferencia de los peruanos y los bolivianos. Entonces les voy a mostrar un poco lo que vemos acá. Me gusta tu Liki Liki.
saben que me encontré por acá una persona que estaba probando las paellas del País Vasco y la voy a abordar para ver qué tal le pareció la paella. Y me encontré que de paso anda con la familia entera, prácticamente. Vamos a ver, me voy a sentar, permiso, me voy a sentar acá. Cuéntame, ¿qué te pareció la paella? Divina, divina, exquisita, la recomiendo, buenísimo. Cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes acá en Córdoba? 2 años, ya, 2 años, sí. ¿Qué te pareció el país? Claro, gente muy educada, gente muy cálida, con la vía, todo bien construido, bien hecho, bien planificado, la comida exquisita, me parece genial. Todo ahí, Argentina. De la comida de Córdoba, ¿qué te gusta más? ¿Las empanadas, el asado, o te gusta el locro? He probado el locro. ¿En serio? He probado el locro, el bife de chorizo divino, una de las mejores carnes que he probado en mi vida. La carne en general aquí es divina. O sea, que nosotros hacíamos parrilla, pero cuando conociste el asado argentino dijiste otro nivel. Sí. Esta carne es buenísima. Nosotros somos geniales en muchas cosas, pero de verdad que en carne argentina se las trae. ¿Cómo se preparan para las hallacas? No quiere hacer hallaca. Ah, pero ¿cómo es eso que no quiere hacer hallaca? ¿Quieres hacer hallaca? No, porque tiene mucho trabajo. Mucho trabajo. Está alzada. ¿Y entonces qué van a hacer? ¿La van a comprar o van a celebrar con vitel toné? ¿Sabes lo que es el vitel toné? No. Bueno, te voy a dar de eso de tarea. El vitel toné es la comida tradicional de Navidad de acá. Ah, buenísimo. Se trata, si me equivoco me corrigen, me dicen allí, pero creo que se trata de una carne que es parecida al muchacho en Venezuela, que la cocinan y luego la combinan con una salsa de anchoa. Esa es la idea. Estamos en Argentina, vamos a probar las cosas también, las comidas de acá. Te sientas, disfruta el aire libre. Y bueno, nada, disfrutamos un montón. Nos encanta. De hecho, el año pasado estábamos aquí también. Pero él no parece de Venezuela. Él parece como gringo, algo así, ¿no? A lo mejor no me doy cuenta. No. Criollito, compa. No, pero acuérdate que nosotros en Venezuela tenemos desde pelirrojo, rubio, moreno, mestizo. Yo no sé, pero los cordobeses no saben eso. Bueno, sí, es verdad. Entonces acá, por ejemplo, él no abre la boca y parece que fuera un cordobés. Claro. Yes, sir, yes. Mira, y cuéntame algo, ¿sabes hacer pequeño? ¿Sí? Me compro la masalita y envuelvo el tacayito y listo. ¡Bórralo! Yo también he hecho lo mismo, ¿sabes? La de pastelito, la cuadradita. Creo que se empeñan y hacen su masa, se emocionan, pero sí, tiene su esencia, ¿no? Mira, y para la gente que nos está viendo, porque hay gente que nos está viendo que no es de Venezuela, y siempre nos preguntan, ay, ¿las arepas con qué van rellenas? ¿A ti cómo te gusta la arepa? ¿Con qué relleno te gusta? Mira, la arepa se rellena con lo que sea, pero si pueden busquen la de reina pepiada, que es una de las mejores, la de carne mechada, la pelúa, con quesito, la arepa es divina hasta con mantequilla, chicos. Ajá, pero ya la gente está diciendo reina pepiada, ¿es que agarran una mija y se la meten a la arepa o qué? Bueno, sí, eso fue lo que hicieron con Susana Duim, ¿no? No, la reina pepiada es aguacatico, pollito, cebollita, todo bien mezcladito, la recetica por YouTube a lo mejor, en el canal de él la pone abajo en la descripción. Y lo rellenan con eso, es divina. Buenísimo, sí, ya me pusieron trabajo, ¿no ves? Bueno, y vamos a seguir viendo acá, nos encontramos con el stand del País Vasco. Ellos traen una propuesta muy interesante. Hola, ¿qué tal? En vasco solamente me sé la palabra que ricasco, ¿qué significa? Bueno, que ricasco quiere decir muchas gracias. Muchas gracias en euskera. Significa muchas gracias, o sea que estoy raspado. Eso es al final. Ongi Torri, que quiere decir bienvenido. Ongi Torri. Ongi Torri, bienvenido. Cuéntame, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos una propuesta gastronómica. El festival da para eso, da para hacer una propuesta cultural, musical, de danza y también de gastronomía. Nosotros en este caso venimos a mostrar algo, una partecita, porque el País Vasco se come mucho y se come muy bien. Una partecita de lo que a los cordobeses realmente les gusta, que es la paella, que es la bocata, que son los pinchos y otras comidas más que estamos haciendo. En este caso, bueno, estamos haciendo una parte final de una paella y todo el ingrediente que va a llevar la paella nuestra, que vendría a ser cebolla, pimiento, frutos de mar. Yo les comentaba a otros colegas tuyos que pasaron por aquí que la paella es una comida prácticamente mediterránea, ¿no es cierto? Cada región le da un puntito diferente, ¿no es cierto? Algunos la pollo, otros con cerdo, otros con conejo. Nosotros la hacemos con frutos de mar exclusivamente. Buenísima, sabor espectacular. Bueno, venimos a ofrecer paella, venimos a ofrecer bocata, que es un bocadillo de jamón crudo, muy bueno, de los mejores de Argentina, que lo servimos siendo una especie de sándwich, un bocadillo le llamamos, ¿no es cierto? Que se come mucho en todas las tabernas vascas y que es jamón con manteca y pan. Y después pinchos,
Que los pinchos son pequeñas, son unas tapas, como le llaman en el sur, unas tapas donde le ponemos jamón, pescado también, queso, atún, etcétera. Que por cierto se escribe pinchos con TX, ¿no? Claro, la TX significa la CH castellana, es más, nuestro centro vasco se llama Gure Chocoa con TX. Mira. Nuestro lugar, nuestro centro, nuestro espacio, Chocoa, nuestro lugar. ¿Y ustedes como asociación están acá dónde? Nosotros tenemos una entidad en Avenida Colón 1368, ahí ya estamos en el año que viene, ya vamos a cumplir 70 años y bueno, estamos ahí prácticamente enseñando todo lo que es nuestra actividad cultural, euskera, danza, bueno, ahora ya está terminando el año, ¿no? Y bueno, euskera, danza, pasamos películas vascas y bueno, y estamos integrados al barrio, estamos en el barrio Alberdi, un lugar donde hay mucha actividad cultural y bueno, digamos que no difiere mucho de cualquier entidad de colectividades que hay aquí en Argentina, pero bueno, los vascos, yo le comentaba recién a un colega tuyo que hay una migración muy fuerte, cerca del 10% de la población argentina tiene apellido de origen vasco, vale decir que somos muchos. Si bien no están integrados a los centros vascos o de una diáspora organizada, pero hay mucha gente que tiene, no te pregunté tu apellido, pero hay mucha gente que tiene apellido vasco y no lo sabe. Bueno, mi apellido es Magallanes, ¿eh? Bueno, es más castellano que otra cosa. Bueno, pero no importa, nadie es perfecto, claro. Así que no te preocupes. No, pero vamos a invitar a todos los que están viendo este video a ir acercarse al centro vasco acá en la Colón o buscarlo por algunas redes sociales. ¿Tienen Facebook? Tenemos un Facebook que se llama Centro Vasco Córdoba y ahí pueden ver todas las actividades que hacemos por. Perfecto, y ahí van a poder también acercarse, aprender euskera. El euskera es un idioma bastante particular y es bastante bonito porque tiene su historia, es un idioma que es muy interesante porque se habla en dos países al mismo tiempo, eso es algo muy curioso, ¿verdad? Se habla en una parte Francia, una parte español, ¿no? Nosotros tenemos siete territorios históricos, 4 del lado del Estado español y 3 del lado francés. Vale decir que sí, se habla en el País Vasco francés, que le decimos, se habla euskera, claro, también, que es la lengua más antigua de Europa en este momento, ¿no es cierto? Pero es una lengua antiquísima. Claro, entonces hay que preservar esas lenguas y bueno, el Centro Vasco ofrece cursos de euskera, además de otras actividades culturales, así que no pueden perderse de acercarse al Centro Vasco y hagamos crecer mantener sobre todo las raíces vascas en este país también. Y para eso estamos, para difundir y mantener y darle difusión y empuje a todas nuestras actividades culturales vascas sobre todo. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahora me tengo que despedir como Agur. Yo decidí dejarlo hasta acá y espero que no dejes de seguirme porque vas a ver la próxima semana un nuevo video a continuación de este. Mucho más de lo que vivimos en este festival, la verdad que estuvo muy bueno. Gracias por llegar hasta este momento del video, por disfrutarlo.